Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro capítulo de Nexos. El día de hoy nos acompaña Ciatec y como ponente tendremos al doctor Néstor Manuel Díaz Martínez. Les voy a platicar un poquito de él. El investigador Díaz es doctor en ciencias biomédicas. Este título fue otorgado por la UNAM por su trabajo realizado en el Instituto de Fisiología Celular sobre Medicina Regenerativa y el uso de nuevas terapias involucrando células madre de procesos crónico-degenerativos. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, en el MRC, Cambridge Stem Cell Institute, estudiando los principios de la regeneración celular. Actualmente es investigador titular C, adscrito en la Universidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y su experiencia le ha permitido fungir como responsable en múltiples proyectos de I+D+I con fondos federales, estatales y con la industria privada. Asimismo, demuestra una gran aportación en capacitación especializada y presentación de servicios en la industria. Ha participado activamente en la formación de recursos humanos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Esto en diferentes entidades educativas públicas y privadas y ha sido editor en jefe de libros con temas de biotecnología, desarrollo e innovación, medicina regenerativa, neurociencias, bueno, muchos otros temas de frontera. Cuenta con múltiples publicaciones internacionales, nacionales y ha sido invitado como speaker en muchos foros. Ha participado en mesas de trabajo para las reformas de las leyes de salud en Jalisco. Ha sido condecorado en el Premio Nacional de Cirugía Dr. Francisco Montes de Oca, otorgado por la Secretaría de Salud y la Academia Nacional de Cirugía en el 2005, y recientemente con el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco en 2017 por su contribución en el campo de medicina regenerativa y 2019 en divulgación del conocimiento científico. Es miembro de la Sociedad Internacional de Células Troncales y en los últimos años ha dedicado gran parte de su tiempo en la evaluación y desarrollo de productos con capacidad terapéutica, cultivos 3D, organoides, células madre, terapia de reemplazo celular y edición génica, entre muchas otras cosas. Nos va a hablar un poco sobre la evaluación, asistencia y asesoría en las pruebas de seguridad y eficiencia de dispositivos médicos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Carlos, muchas gracias por la invitación y pues evidentemente el tema que vamos a ver es sobre dispositivos médicos. Entonces me gustaría poder iniciar con la presentación. Antes que nada, comentar que CIATEC es un centro público de investigación que pertenece pues prácticamente a los centros de investigación del sistema CONACYT. Entonces, pues bueno, muchas de las tareas es precisamente dar servicios y atención a la industria y evidentemente en diferentes ramas. En este caso en particular, pues evidentemente yo pertenezco a la unidad de biotecnología médica y farmacéutica. Estoy a cargo de un laboratorio de reprogramación celular y ingeniería de tejidos. Y pues evidentemente nuestra labor que hacemos aquí en el centro es precisamente la evaluación, la asistencia y la asesoría en pruebas de seguridad y eficacia en dispositivos médicos. Y esto, pues, evidentemente, es de gran ayuda para aquellos que incursionan o tienen experiencia en esta rama. Así es que vamos a empezar. La que sigue, por favor. Bueno, antes que nada, vamos a ver que un dispositivo médico, pues, está catalogado como todo instrumento, aparato, utensilio, máquina y muy recientemente, pues, inclusive el software, ¿no? Para el funcionamiento, para el producto material implantable, agentes de diagnóstico, sustancias, productos similares, para ser empleados tanto en forma sola o en combinación directa o indirectamente en seres humanos. Y pues evidentemente algunas de las finalidades de uso son las siguientes. La que sigue, por favor. Todo tiene que ver con la parte de diagnóstico, prevención, vigilancia, monitoreo y o auxiliar en el tratamiento de enfermedades. Como les comentaba recientemente, esta clasificación de dispositivos médicos, pues prácticamente entra todo lo que utilizamos y está en contacto con el humano, con el ser humano. Equipos de diagnóstico o también la finalidad de vigilancia, monitoreo, tratamientos, protección, absorción, drenaje, auxiliares en la cicatrización de una lesión como apósitos, evidentemente la sustitución, modificación o asistencia, inclusive en la anatomía o en un proceso fisiológico, pues también forma parte de esta finalidad de uso de un dispositivo médico. En este caso, cualquier instrumento o equipo
que ayude a tener un soporte de vida, control de la concepción, desinfección, inclusive dispositivos médicos, sustancias desinfectantes, y todo lo que tenga que ver con provisión de información, mediante exámenes in vitro, de muestras extraídas del cuerpo humano, con fines diagnósticos, tiene que ver con esto. Los dispositivos que incorporan tejidos de origen animal y humano también pertenecen o caen en esta norma. Y los dispositivos empleados en fertilización in vitro y tecnologías de la reproducción asistida. Y pues esto lo dicta el suplemento para dispositivos médicos de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Actualmente está la versión 5.0 en el año pasado. La que sigue, por favor. Pero pues evidentemente todo esto tiene una normativa y una evaluación. O sea, dentro de esta serie de normas y reglas que tiene que ver con la evaluación de sus dispositivos médicos, pues está aquí en México lo que se conoce como COFEPRIS. Él es el que dicta y evidentemente se encarga de evaluar y valorar que efectivamente todos estos productos que salen al mercado pues cumplan con ciertas características, principalmente de seguridad o biocompatibilidad. Y pues más adelante también tiene que ver mucho con lo que es la eficacia. Todo esto, pues evidentemente tiene contexto con las ISOs internacionales, evidentemente con reglas expedidas por la FDA. Nosotros trabajamos con un sistema de informática, todo el mundo, o a lo mejor algunos hemos usado, que es el sitio web Node.js de Thomson Reuters, y también las bases de Scopus. Y pues evidentemente para nosotros identificar una necesidad o cómo evaluar un dispositivo médico, dependiendo de la naturaleza de la que hemos estado hablando, pues primero tenemos que tener el conocimiento y la identificación de qué se va a evaluar. Y lo más importante, el control positivo. ¿Qué significa esto? Algún producto que haya sido utilizado con este fin y que sea nuestro control para hacer el comparativo, para ver si nuestro nuevo dispositivo médico cumple o supera aquellas funciones o aquella seguridad del dispositivo anterior. Por lo que se genera una cédula de información descriptiva. También algo muy importante en esta evaluación es el contexto clínico y epidemiológico. Pues, evidentemente ver cuáles van a ser sus aplicaciones, la función, el curso que va a llevar este dispositivo. Y todo esto también tiene que ver con la evaluación de la información técnica, la información científica que tiene. Significa que nosotros hacemos un estudio en donde vemos prácticamente dónde se encuentra la información, una descripción detallada del dispositivo médico, sobre todo las indicaciones de uso, el principio de operación o funcionamiento, todos los elementos que lo constituyen, si existen accesorios, refacciones o consumibles que deban ser también evaluados, y todas aquellas características adicionales que, pues evidentemente, aquel que desarrolla un dispositivo médico puede tener en cuenta. Generalmente hay algunos dispositivos médicos que son acompañados de softwares, que son acompañados de otros sistemas, que enriquecen o que ayudan a dar una ventaja sobre otros dispositivos médicos. Entonces, pues evidentemente en la evaluación de dispositivos médicos contemplamos todo esto. Y nosotros, pues evidentemente, tiene que ver con esta búsqueda de la información. La que sigue, por favor. Dentro de la clasificación de estos dispositivos médicos, pues evidentemente existe una clasificación por categoría. Hemos visto que la clasificación por categoría tiene que ver con los dispositivos médicos, de acuerdo al artículo 262. En esta nos habla de equipo médico, pues evidentemente todos los aparatos, accesorios, instrumental para uso específico, tienen que ser destinados a la atención médica, quirúrgica o a procedimientos de exploración, diagnóstico y tratamiento. También entra en parte pues, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, dispositivos destinados a sustituir o complementar una función, un órgano o un tejido. También están los agentes de diagnóstico, todos los insumos incluyendo antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, reactivos, inclusive medios de cultivo, que puedan ser utilizados como auxiliar de otros procedimientos clínicos o paraclínicos. También tenemos insumos de uso odontológico, evidentemente todas las sustancias o los materiales empleados para la atención a la salud dental. Tenemos materiales quirúrgicos de depuración, o sea, aquí entra prácticamente todo, materiales que adicionados o no de antisépticos o germicidas, se utilizan en la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones de continuidad o heridas en la piel o sus anexos. También tenemos productos higiénicos, ¿no? Materiales, sustancias que se aplican en la superficie de la piel
o cavidades corporales y que tengan acción farmacológica o preventiva. Entonces ya estamos viendo diferentes tipos de clasificación de los dispositivos médicos y de acuerdo a esos diferentes tipos de clasificación, nosotros los podemos evaluar. La que sigue, por favor. Otra de las clasificaciones, pues evidentemente que se tiene que tomar mucho en cuenta al momento de evaluar la seguridad o biocompatibilidad de un dispositivo médico, pues es una clasificación que incluye el riesgo de utilizar este dispositivo médico. Y pues evidentemente también aquí está la Ley General de Salud, nos ayuda a decir que evidentemente los dispositivos clase 1 son aquellos insumos en la práctica médica de seguridad y eficacia generalmente no se introducen en el organismo. Tenemos completamente aquellos que no van a causar alguna alteración grande o algún cambio o componente en la integridad del individuo. Los dispositivos de clase 2, pues evidentemente ya son insumos que pueden tener variaciones en el material que lo constituye y también pueden tener alguna variabilidad en su concentración. Y generalmente estos sí se introducen en el organismo y algunos de ellos permanecen menos de 30 días en él. Es decir, aquí podemos tener apósitos que se utilizan en heridas quirúrgicas que se colocan durante 15 días. Entonces, pues, evidentemente entra en un dispositivo clase 2, soluciones oftálmicas, soluciones antisépticas que tengan que ver en contacto con la mucosa o con alguna herida, una solución de continuidad, también entra en este rubro. Y pues evidentemente la clase 3 ya son aquellos insumos recientemente aceptados en la práctica médica, o bien se introducen al organismo y permanecen en él más de 30 días. Aquí ya estaríamos hablando ya completamente de prótesis, de materiales que van a estar dentro del organismo durante más de 30 días. Algunos catéteres, por su uso, pues evidentemente pueden ser introducidos en el organismo por más de este tiempo. Entonces ya el riesgo, pues evidentemente es mayor y se considera clase 3. La que sigue, por favor. Dentro de toda esta evaluación, como les comentaba al principio, la farmacopea, que es el órgano que rige, evidentemente, la evaluación de los dispositivos médicos aquí en México, a diferencia del FDA en Estados Unidos, aquí es la Secretaría de Salud. Evidentemente, la Secretaría de Salud es la que emite este tipo de recomendaciones y las plasma en este libro. Evidentemente, es el que actual, en el que estamos trabajando, que es el suplemento para dispositivos médicos, y pues tiene que ver donde todos los dispositivos médicos van a cumplir con las especificaciones que dicta esta serie de bibliografías que se encuentran en este libro, en este apéndice. Lo que sigue, por favor. Dentro de este mismo sistema de evaluación, podemos observar aquí esta tabla. Y en esta tabla, pues evidentemente nos resume muy bien las características y las pruebas a evaluar cuando estamos trabajando con la evaluación de dispositivos médicos. Aquí, pues evidentemente nos habla de la clasificación del dispositivo médico, ya sea por la naturaleza del contacto con el cuerpo, la duración que va a tener en el interior o con el cuerpo y el efecto biológico que se va a producir. Entonces, evidentemente, el efecto son las pruebas que nosotros vamos a utilizar para poder realizar nuestra evaluación. Aquí tenemos la categoría, que puede ser considerada como dispositivos de superficie, el contacto, si va a ser con la piel intacta, la membrana o una superficie completamente lesionada, y evidentemente la duración del contacto, A, B o C, donde C es la que permanece de manera más crónica en el contacto con el organismo, y evidentemente A son contactos simples, B menos de 30 días y C mayor de 30 días, como hemos especificado. Aquí me gustaría que podamos observar si nosotros tenemos un dispositivo médico que se encuentra considerado como solamente de superficie y va a estar en contacto con piel intacta, pues evidentemente las pruebas que la Secretaría de Salud nos exige serían únicamente estas tres, que sería la prueba de toxicidad, la prueba de sensibilización y la prueba de irritación o reactividad intracutánea. Todo esto tiene que ver, como les he comentado, con normas, con las ISOs internacionales y evidentemente con armonizadas, con la farmacopea y pues evidentemente también con otras normativas que deriven de este tipo de regulaciones. Entonces, si nosotros tenemos un dispositivo médico que va a ser en piel intacta, un dispositivo de superficie, y va a estar en contacto con la piel de forma aguda, estas tres pruebas son más que suficientes. Sin embargo, si estuviéramos hablando de un dispositivo médico que va a estar en contacto con membranas o con mucosas,
Aquí ya estaríamos hablando que si el contacto es mayor de 30 días, y es un periodo crónico, aparte de estas 3 pruebas básicas o de cajón, tendríamos que realizar la prueba de toxicidad subaguda por el tiempo y la prueba de toxicidad de manera obligatoria. Y como opcionales podemos observar aquí que también nos marca toxicidad sistémica aguda, pirogenicidad, implantación y toxicidad crónica. Pero todo esto va a depender de la naturaleza, el objetivo y el dispositivo médico que se esté evaluando. Asimismo, si vamos a trabajar con dispositivos médicos que tengan que ver con superficies lesionadas, con superficies ya afectadas o una lesión grave o contaminada, pues vamos a ver que el número de pruebas puede ser más amplio o similar al número de pruebas dependiendo del tiempo. Aquí tenemos las pruebas de cajón, pruebas opcionales, y pues evidentemente en este caso se suma inclusive la de carcinogenicidad en superficies lesionadas. La que sigue, por favor. Continuando con este mismo esquema, si nosotros seguimos desarrollando con este producto, no solamente tiene que ver con contacto con la piel y va más allá con vía sanguínea de forma indirecta, con tejidos, con sangre en circulación o inclusive ya con tejido hueso, ya son dispositivos que meramente son implantables, que van a estar en la sangre, pues evidentemente como podemos observar en esta gráfica, nuestras pruebas pues cada vez son más rigurosas y van creciendo en el número. Si estamos hablando de un dispositivo que va ya en tejido, hueso o dentina, que es externo de comunicación su categoría, y va a permanecer cierto tiempo, menos de 30 días, pues evidentemente tenemos que hacer ya las pruebas que antes eran opcionales de forma obligatoria, sistémica, la irritación, y pues evidentemente la toxicidad subaguda y genotoxicidad, así como el implante, todas esas pruebas ya permanecen obligatorias, y la prueba de pirogenicidad, pues evidentemente queda como opcional. Y como pueden observar, de acuerdo al contacto con el organismo y al periodo de tiempo que van a estar, pues estas pruebas completamente se vuelven obligatorias en la mayoría de los casos. Tenemos que ya en tejido o hueso, pues prácticamente todas las pruebas son necesarias. Y de aquí es donde nosotros partimos. Cuando uno va a desarrollar un dispositivo médico, tiene que tener en cuenta este tipo de clasificación. Cuánto tiempo va a durar en el organismo, cuál va a ser la función que va a tener el organismo y sobre todo cuál va a ser el contacto físico a la finalidad, porque pues, evidentemente no es lo mismo realizar un apósito para heridas o que tenga un sistema únicamente de lubricación o sellado, a realizar ese mismo apósito en heridas contaminadas o en heridas por úlceras de pacientes diabéticos. Entonces ahí ya la finalidad cambia por completo y también, por supuesto, el tiempo que va a estar en contacto con la piel o con la herida abierta o, por ejemplo, en quemaduras. Entonces, es importante que nosotros, antes de definir, pues evidentemente, qué pruebas vamos a hacer, tendríamos que establecer y categorizar correctamente, con una ficha bibliográfica bastante compleja, eh, cuál o dónde, en qué categoría cae nuestro dispositivo médico para nosotros realizar las pruebas de biocompatibilidad o bioseguridad específicas, que son las que requiere el dispositivo, y no realizar alguna otra que a lo mejor no era necesaria en ese momento, o realizar pruebas que queden cortas para la naturaleza del dispositivo. La que sigue, por favor. Perdón. Dentro de este contexto, como les comentaba, en CIATEC, nuestro centro de investigación, contamos con esta infraestructura en el laboratorio que dirijo. Tenemos áreas de cultivo celular, áreas de secuenciación de edición génica, áreas de microscopía, transferencia nuclear, de preservación, unas zonas de refrigeración, cuarto frío, área de procesamiento de muestras, almacenamiento de material, reactivos, preparación y esterilizado, y también, evidentemente, todo lo requerido para hacer este tipo de evaluaciones. Contamos inclusive con un bioterio certificado por Senacica, con un comité de ética para el uso y manejo de animales de laboratorio para hacer este tipo de pruebas. Existe un médico veterinario certificado que es el que nos apoya, pero también es muy importante decir que el personal que realiza este tipo de evaluaciones, pues tiene todo el conocimiento, el contexto y la experiencia para realizar este tipo de evaluaciones sobre sus dispositivos médicos. Aquí, como les comentaba al inicio, no solamente se trata de realizar las pruebas, sino de establecer desde el inicio
a la mejor guías para realizar el dispositivo médico, para ver qué sería más funcional o más adecuado, y sobre todo para detectar cuál es la necesidad de generar este dispositivo médico y qué pruebas son las que van a acompañar para que este pueda tener esta aceptación en el mercado. La que sigue, por favor. Dentro de lo que realizamos o el catálogo de servicios que tenemos aquí en el CIATEC, nos podemos encontrar con las siguientes pruebas. La que sigue, por favor. Tenemos este catálogo de pruebas, como pueden observar, prácticamente son todas las que determina la Secretaría de Salud con base a la farmacopea y las normas internacionales de estandarización como las ISO. Vemos que podemos nosotros ayudar o realizar pruebas de citotoxicidad, sensibilización, irritación, reactividad intracutánea, toxicidad sistémica aguda, pirogenicidad, toxicidad subcrónica, pruebas de genotoxicidad, pruebas de implantación o implante, hemocompatibilidad, toxicidad crónica, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva o del desarrollo, irritación ocular, métodos de pruebas de difusión a corto plazo y irritación en mucosas. Aquí es muy importante mencionar que también algo de la nueva normativa que está en Europa y que está en vigor en Estados Unidos y que está siendo aceptada en México es reducir el uso de modelos animales. Afortunadamente en CIATEC tenemos toda esta parte ya de movilización de varias pruebas que antes se realizaban en animales, ya en modelos celulares, con los mismos resultados o mejores resultados. Es decir, tenemos cultivos de queratinocitos, cultivos de fibroblastos de piel humana, cultivos ya ad hoc a las necesidades, ya para probar modelos de diabetes, de enfermedades neurodegenerativas, sobre todo en la evaluación de este tipo de dispositivos médicos. Aquí cabe hacer un paréntesis muy importante que antes la evaluación de este tipo de pruebas únicamente era exclusiva para dispositivos médicos. Sin embargo, ya ahorita con la implementación de suplementos alimenticios, cosméticos, pues ya todos también esos productos que son aplicados en luz humano, pues cada vez requieren más de este tipo de pruebas de seguridad. Y eso a la vez da mayor confianza a los clientes y pues evidentemente los productos generan mayor productividad, ser más confiables y seguros y tener este tipo de pruebas, que aunque en este momento no sean exigidas por este tipo de suplementos, pues en un momento van a llegar a ser requeridas. La que sigue, por favor. Dentro de la terapia celular, nosotros, esta parte es muy importante y que ha cobrado muchísimo auge, sobre todo aquí en nuestro estado, pues evidentemente esta es una rama de la biotecnología y de la medicina regenerativa que está en punta. Cada vez existen más empresas de base biotecnológica que trabajen con este tipo de terapias. Evidentemente, este tipo de terapias se constituye o se considera un biológico y son las mismas pruebas que se realizan en los dispositivos médicos, más aquellas ya especializadas de acuerdo a la Sociedad Internacional de Terapia Celular. Tenemos la determinación del secretoma, la actividad de telomerasa, ensayos de senescencia, todo lo que tiene que ver con citometría y pues evidentemente generación de modelos in vitro que ya les había comentado. La que sigue, por favor. Tenemos ya pruebas específicas establecidas en el centro, lesiones diabéticas, actividad cicatrizante. La que sigue, por favor. Actividades antimicrobianas, un amplio espectro de microorganismos que podemos manejar, inclusive ya ahorita el SARS-CoV-2 entra en la parte viral. La que sigue, por favor. Ensayos de osteogénesis o inducción, sobre todo para este tipo de prótesis y material de curación en huesos. La que sigue, por favor. Modelos ya personalizados, como les comentaba. Si no existe una aplicación o un modelo, nosotros podemos generarlo de acuerdo a las necesidades de la empresa o de que está desarrollando el servicio para un dispositivo, a la generación de un dispositivo médico. La que sigue, por favor. Hemos hecho estudios ya altamente especializados con hospitales, está entre ellos el Civil, el INER, Cancerología, INPER, la que sigue, por favor. Y, como les comentaba, la parte de evaluación de dispositivos que hacemos en el centro de investigación no solamente se completa o se termina en hacer las pruebas, sino es un asesoramiento, un acompañamiento desde el diseño hasta el producto terminado. Y nosotros podemos asesorarles y ayudarles cuáles son las pruebas que más les conviene, cuáles son las pruebas que les van a solicitar y sobre todo,
que tengan este producto con la seguridad y eficacia que ustedes requieren. Carlos, por mi parte sería todo en esta intervención. Entonces agradezco muchísimo tu espacio. Perfecto, no, pues muchísimas gracias. Hay muchas cosas interesantes que no sabemos qué hay detrás, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el hospital simplemente pues tenemos el resultado de toda esta investigación que ustedes realizaron ya previamente y damos todo por sentado, pero siempre es bueno tener un panorama más amplio de lo que implica que un producto llegue al mercado y sobre todo en un mercado tan complejo como es el de dispositivos médicos, que bien mencionas, tiene que estar sometido a una regulación, porque si no, pues imagínate todo, cualquier cosa nos meterían ahí al organismo y andaríamos padeciendo de mil y un cosas. Entonces, pues todo este tipo de análisis y pruebas que ustedes realizan son muy importantes pues, para cuando tú estás pensando en un dispositivo médico, de entrada, pues ya, las primeras que tienes que hacer y nos dijiste, nos resumiste muy claramente esta guía sobre las pruebas que tienen que realizar dependiendo del periodo de, bueno, si es clase uno, si es clase 2, si es clase 3, de base al riesgo, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor Emanuel, por estar aquí con nosotros en este capítulo. Espero que pronto podamos tener una nueva aparición de usted como ponente, pero ahora a lo mejor en una masterclass con público dentro de la llamada que pueda hacer, pues a lo mejor sacar sus dudas, externar sus dudas sobre actividades más específicas que se realizan en el centro de investigación, que son muchísimas. Entonces, pues esperamos pronto podamos vernos y si tienen alguna duda o comentario que gusten que se le hagamos llegar al ponente, también lo puedan poner aquí en los comentarios del video y con gusto se las hacemos llegar y las respondemos. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos vernos a la próxima. No, al contrario, el placer fue el mío y digo, es una intervención corta, pero por lo menos saber que está ahí, ¿no? La información y que podemos también participar y ayudarlos. Y sobre todo ustedes, ¿no? Que trabajan en como bien dices, en este mundo tan complicado de los dispositivos médicos, ¿no? Saber a quiénes poder acudir. Te agradezco muchísimo el tiempo, Carlos, y pues bueno, encantado de participar y como sabes, aquí estás invitado en tu casa en CETEC y pues, seguimos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta la próxima.